Dios me los bendiga, mis amados. Vamos a dar inicio nuevamente a las clases de evangelismo. Mira qué rápido pasa el tiempo. Por eso tenemos que estar siempre, hermanos, activos en la obra del Señor. Y yo creo que ahora está de servicio el equipo K1, hermano. Es un equipo, mire, que ha estado siempre, como todos, ¿verdad?, ejerciendo la obra del Señor. Y gracias a usted también por tomar su tiempo para escuchar la palabra del Señor, hermanos, que vamos a predicar esta noche. Y quiero hablar bajo el tema las amenazas. Porque hay momentos, hermano, que nosotros los cristianos estamos amenazados, ¿verdad? Y es una experiencia, hermano, que es bien incómoda cuando una persona es amenazada. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Hechos 4:17, mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándolo, dice, para que no hablen más a hombre alguno de este nombre. Mire, querían que no se hablara del nombre de Jesús. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano, para bendecir la palabra. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por la palabra que va a ser impartida hoy por mis labios. Bendícela, Espíritu Santo, que tú estés presente, Señor, en esta prédica. En el nombre de Cristo, mira a cada hermano que esté en su casa, Señor, que esté presto a escuchar su palabra, Señor. En el nombre de Cristo, que sea de edificación para ellos. Padre Santo, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que tú tienes el control. Venimos amordazando todo espíritu contrario, Señor, que se quiera oponer a tu buena palabra, Señor. Lo ponemos bajo de nuestros pies. Es el lugar donde Él tiene que estar, Padre Santo. Y hazme fluir, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios. Amén, Señor, y amén. Y en este libro de los Hechos, hermano, en Hechos capítulo 4, verso 17, dice, mas al fin de que no se divulgue más entre el pueblo. Mire el enemigo cómo amenaza, hermano, a la gente que anda evangelizando, porque aquí lo estaba haciendo el apóstol Pedro y Juan, mas al fin que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándolo, dice, para que no hablen más a hombre alguno, mire, que no se evangelice más a nadie y que se hable más de este nombre. Entonces, en el contexto de este pasaje, Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, dice que iban a la hora novena. La hora novena es a las 3 de la tarde. Entonces, hermano, era la hora de la oración. Entonces, había un hombre cojo de nacimiento. Mire, que lo ponían a pedir limosna, dice la palabra, diariamente. Y él no entraba al templo, hermano. Entonces, cuando el apóstol Pedro y Juan, hermano, entraban al templo, este hombre les pedía limosna. Pedro le dijo, plata y oro no tengo, lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús le dijo, levántate. Oró por este hombre, mire, y este hombre se levantó a la vista de un montón de personas. Por esa sanidad y por hablar de Jesús, mire, solo ese día creyeron 3,000 personas. Al ver esto, los líderes religiosos, hermanos, se ponían en contra de hablar del nombre, como decía ahí en el capítulo que leímos, hermano. Mire, de aquella época, dice que amenazaban que no hablaran más de Jesús y prohibiéndoles que no se predicara más el evangelio. Y miren Hechos 4:19 lo que dice. Porque mire, amenazas siempre van a haber, hermanos. Lo que tenemos que hacer nosotros es seguir siempre adelante. Mas respondiendo Pedro y Juan, mire, ya estos hombres los habían amenazado. Y mire ellos cómo responden. Pedro y Juan, los que andaban evangelizando, les dijeron, vosotros mismos juzgad. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El 20, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ante las amenazas, usted y yo no podemos dejar de evangelizar, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, ante ninguna amenaza, hermano, usted tiene que dejar de predicar el evangelio, porque nosotros somos, hermanos, los que predicamos en el nombre poderoso de Jesús, porque en el nombre de Jesús dice que se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, declarando, hermanos, que Jesús es el Señor. Y eso los incomodaba a los religiosos. Entonces, estos hombres, mire, estos hombres que predicaban, que eran amenazados, aparte de eso, eran azotados.
eran encarcelados, hermano, y otros eran hasta muertos. Entonces los vituperaban. Pero mire, ellos no desistieron de predicar la palabra del Señor. No sé qué tipo de amenazas tienes tú en tu vida, hermano. Tienes que enfrentarlas. Tienes que enfrentarlas. Porque si tú enfrentas a las amenazas, hermano, vas a vencer en el nombre poderoso de Jesús. Y mira lo que significa la palabra amenaza. Esa palabra amenaza es un gesto. Mire, hay personas que pueden amenazar con un gesto. Algo así, hermano, como molesto. Es una expresión o una acción que anticipa la intención. Mire, ¿y saben cuál es la intención? De dañar. Entonces, si a usted lo han amenazado, es con una intención de dañar. Dice, de dañar en caso de que la persona amenazada, mire, no cumpla con ciertas exigencias. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que nosotros, mire, no cumplamos las exigencias, no cumplamos la comisión que tenemos de Dios. Entonces, ante las amenazas, hermano, solo obedezcamos a Dios y que nadie te detenga tu llamado de predicar la palabra del Señor. Entonces, ¿quién ha trabajado con jefes bajo amenaza? Hermano, es algo incómodo. Mire, causa mucho estrés, preocupación. Ejemplos son frases que le dicen a uno, si no haces bien este informe, te voy a despedir. Ah, no. Entonces, uno, en vez de hacerse aliado del jefe, se vuelve enemigo del jefe. Y eso estresa, causa opresión en la persona. Por eso a veces usted va a ver a muchas personas, incluso hermanos en Cristo, hermanos, que andan preocupados porque la misma sociedad los ha amenazado. Hechos capítulo 4, verso 7. Y mire cómo amenazan. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Y mire, hermanos, los enemigos del evangelio atacan ¿cómo? Poniéndolos en medio. Entonces, así ataca el enemigo, hermano, poniéndolos en medio. Entonces, por eso cuando acusaban a aquella mujer en el hecho del adulterio, dice que todos, hermanos, los religiosos, la pusieron en medio. También David, hermano, dice, toros me han amenazado, perros me rodean. Oiga bien, entonces, mire, son espíritus que te quieren rodear, amenazándote para desesperarte. Hermano, ¿quién sabía de amenazas? El apóstol Pablo, ya que en otro tiempo, mire, él amenazaba. Y ahora cuando él predica, levanté los dedos, es amenazado. Hermano, Pedro le dice al Señor, considera, le dice, sus amenazas. No dice, considera una amenaza. Dice, considera sus amenazas. Las amenazas que nos hacen, hermano. Mire, yo no quiero en esta noche, hermano, desanimarlo a usted, sino que ante las amenazas, en plural, del enemigo, Dios nos va a dar la victoria. No sé a quién le está hablando al Señor, hermano, pero si usted está siendo amenazado, mire, amenazado que va a perder el empleo, amenazado que va a perder su casa, hermano, póngase delante del Señor, hermano, y no pierda la paz por eso. Mire, Lucas capítulo 13, verso 31. Cuando lo tenga, diga amén. Y esta amenaza se la hacen a nuestro Señor Jesucristo para que no cumpla el propósito. Mire, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete. Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Mire la amenaza que le están haciendo. Y él les contestó, ante la amenaza, mire cómo les contesta a nuestro Señor Jesucristo. Id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Mire la contestación que le dice, hermano. Hermano, ¿quién está amenazando aquí? Herodes está amenazando a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que, hermano, Herodes porque Herodes el Grande lo quiso matar cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo era un bebé. Pero cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ya estaba grande, lo quería matar Herodes Antipa. O sea, no es el mismo Herodes el Grande que cuando bebé quiso matar a Jesucristo, que Herodes Antipa, que ya cuando Jesucristo está
está ya en su ministerio. Este mismo Herodes Antipas fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Mire, y muchos querían matarle, pero él decía, no ha llegado el tiempo todavía. Aún sus mismos hermanos, los hermanos de Jesús, en un pasaje en la Biblia dice que lo querían matar, hermano. Mire, querían que Jesús se muriera, hermano. Pero no estaba en las manos de hombres el que Jesús muriera, hermano, sino quien dirigía su vida era nuestro Padre Celestial, hermano. Por él estaba tranquilo y estaba confiado. Igual en el caso de José, los mismos hermanos lo querían matar. Entonces, Herodes Antipas, hermano, era el que gobernaba cuando Jesús andaba predicando. Y él pensó que nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo que quería era quitarle el reinado. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, los fariseos, hermanos, lo que querían ellos, mire, cuando le llevaron la noticia, era afligir a Jesús, amenazándolo, porque las amenazas, eso es lo que producen. Afligir, hermano, a la persona que ha sido amenazada. De esa forma, mire, para que dejara de predicar. Aún el apóstol Pedro le dijo a Jesús que no fuera a la cruz. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Y eso es lo que quiere el enemigo, hermano. Bajo las amenazas es, hermano, servirte de piedra de tropiezo para que no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Y mira nuestro Señor Jesucristo cómo llamó a Herodes. Dice que lo llamó zorro. Y los zorros son animales nocturnos, hermano. Y les gusta andar solos. Los zorros son los que arruinan las viñas, hermano. Son los que se entremeten en los matrimonios. Miren los zorros, como en el caso de Herodes, el cual vivía con la mujer de su hermano. Entonces, la amenaza de Herodes y de los fariseos, hermano, tenía un propósito, que Jesús, hermano, se llenara de miedo, hermano, y desistiera de su llamado. Pero Jesús, ante la amenaza, mire cómo les contesta, di a ese zorro Herodes que yo vine a cumplir una comisión aquí en la tierra, que es echar fuera demonios, sanar los enfermos, porque para eso he sido enviado. Entonces, usted, hermano, usted que me está escuchando, usted ha sido enviado para predicar la palabra del Señor. Y por ninguna amenaza usted va a desistir de ello. Entonces, Daniel capítulo 3, verso 15. También hay amenazas, hermano, para que nos rindamos a otros dioses. Mire Daniel capítulo 3, verso 15. Dice, ahora pues, ¿estás dispuestos? Mire, para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la salpoña y de todo instrumento de música, os postréis, mire, y adoraréis la estatua que he hecho. Mire, esta amenaza se la estaba haciendo el rey Nabucodonosor, hermano, a los jóvenes que estaban cautivos en Babilonia. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados. Pero mire lo que me llama la atención, seréis echados en medio. Otra vez, hermano. Mire el enemigo cómo ataca. Hermano, en medio. Le gusta poner a la gente en medio. A la mujer del flujo de sangre la pusieron en medio. Ahora estos tres jóvenes, mire, serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Hermano, entonces, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Entonces, aquí, hermano, el rey estaba dando una orden, el rey terrenal estaba dando una orden, pero ellos no hicieron caso al rey terrenal, le hicieron caso al rey celestial, hermano. Entonces, el rey Nabucodonosor quería que estos hombres de Dios adoraran con la música de la estatua que él mismo había levantado. Entonces, la amenaza era que si no adoraban la imagen, serían echados al horno 7 veces calentado. Entonces, estos hombres estaban resueltos a morir antes que adorar a otros dioses. Recuerdan que ellos, hermanos, estaban en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ellos. Por eso Jesús decía, nosotros somos del mundo, hermano, pero no estamos en el mundo. Entonces, mire, hermano, qué importante es estar en el mundo y no ser del mundo. Por eso, como Jesús decía, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, ellos no se dejaron intimidar, mire, de la amenaza del rey. Aquí no lo estaba amenazando otro hombre, hermano, ni príncipe, lo estaban amenazando el mismo rey. ¿Sí? Porque ellos sabían que Dios era poderoso para librarlos de la muerte. Entonces, estos eran unos muchachos y estaban resueltos a morir antes de postrarse a cualquier imagen. Entonces, ese espíritu, hermano,
Mire, ese espíritu de no postrarse ante imagen, ese espíritu tenía Moisés, hermano, que se molestó cuando vio a Aarón, hermano, cuando levantó el becerro de oro. Entonces, mucha gente, mire, venía ídolos hechos de manos humanas, pero a veces nosotros, muchos cristianos, podemos caer en ese error, pero de idolatrar, hermano, ídolos de carne y hueso. Me recuerdo una vez que vino un cantante de música cristiana, viera cómo le gritaban, hermano, y con ustedes fulano de tal, ¡ah! Eso se llama idolatría. Y nosotros, al único que merece honra y gloria, se llama nuestro Señor Jesucristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces, el enemigo nos amenaza, mire, para que nos adaptemos a las costumbres del mundo, así como querían hacer con estos tres jóvenes que se llamaban Azarías, Misael y Ananías, que querían que se quedaran en el fuego babilónico, pero pudo más el fuego del Espíritu Santo, hermano, de Dios. Entonces, cuando el hombre tiene el fuego del Espíritu Santo de Dios, no se va a rendir a ningún ídolo, hermano, y va a entender que solo nuestro Dios es todopoderoso y que merece honra y gloria. Mire Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios. Cuando él ya vio, hermano, que Dios había librado, mire, a estos jóvenes, dijo él, bendito sea Dios de ellos, de Sadrach, de Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Entonces, ante las amenazas, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios, hermano. Mire, y que no cumplieron el edicto del rey. Oiga bien, no es un edicto cualquiera, es el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes, dice, del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Entonces, Nabucodonosor reconoció, hermano, que Dios, el Dios que adoraba a Azarías, Misael, Ananías y Daniel, era un Dios todopoderoso, hermano. Era un Dios más poderoso que cualquier Dios y cualquier ídolo. Entonces, el buscar a otros dioses, hermano, mire, cuando alguien busca a otros dioses, al Dios del dinero, hermano, tantos otros dioses que hay con D minúscula, mire, el hombre que hace eso, hermano, se le desvía su corazón, así como Salomón, hasta en rima me salió. Como tercer punto, mire, otra amenaza es el menosprecio. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 16. Cuando lo tenga, diga amén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo por 40 días. Mire cómo amenazaba a este gigante. Usted conoce la historia. Amenazaba por la mañana y amenazaba por la tarde. Hermano, el 17:24 dice, todos los varones, hey, hermano, que me llama la atención, todos los varones, no dice algunos varones, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Mire, hermano, este gigante, cómo los tenía atemorizados, hermano. Mire, aquí toda una nación estaba atemorizada por el gigante llamado Goliat. Hasta el mismo rey Saúl, hermano, no quería enfrentarlo. Los mismos hermanos de David, hermano, los más, prácticamente los mayores de edad, tampoco querían enfrentarlo. Pero salió un muchacho, fíjese, menospreciado. A este lo menospreciaban sus hermanos, lo menospreciaba su padre. Oiga bien. Entonces, por eso, cuando lo amenazaba Goliat, mire, también lo menospreciaba. Mire, pero con la valentía del Señor, este hombre enfrentó al filisteo. Y mire cómo el enemigo trataba a David. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 44. Dijo luego el filisteo, aquí ya están, hermanos, casi frente a frente. Dijo el filisteo a David, ven a mí, mire, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Mire cómo le decía, hermano. Mire, y en ese combate, hermano, estaban todo el pueblo de Israel observando. Se puede imaginar la presión que David tenía en ese combate y todas las palabras amenazantes que Goliat le decía. Hermano, es como, mire, y David ahí estuvo, mire, bajo las amenazas de ese gigante, hermano. Es como cuando una persona va a la universidad y le tiene como
temor a una de las materias, hermano, que la da un catedrático famoso, hermano, porque hay catedráticos famosos en la universidad que los estudiantes no quieren llevar las clases con él por la fama, hermano, de que el que meta clases con él no pasa, hermano. Así estaba el pueblo de Dios. No querían enfrentar a ese Goliat, no querían enfrentar a ese gigante. Hay clases que tú no has metido en la universidad porque le tienes miedo a ese gigante, que se llama cálculo 1, cálculo 2, vectores y todo eso, hermano. E incluso le tiene miedo hasta el catedrático quien la da. Pero tenemos que vencer a ese gigante para pasar a otro nivel. Y mire cómo llamaban los filisteos a Goliat, lo llamaban campeón. Mire, el cual medía 3 metros, hermanos, de alto. Mire, con solo verlo, intimidaba. Y Goliat era un gigante. Pero nosotros, hermanos, tenemos un Dios más grande que cualquier gigante, hermano. Hermano, por eso no tenemos que dejarlos atemorizar de nadie. Porque las amenazas, hermano, son para atemorizar a los hombres, hermano. Entonces, las amenazas que este gigante infundía eran miedo. Desde el rey Saúl, mire, y todo el pueblo de Israel, mire, ¿excepto quién? Excepto el joven David, hermano, que él sabía, hermano, de quién él dependía, hermano. Entonces, mire cómo Goliat amenazaba a David. Lo que no sabía Goliat es que estaba amenazando a un hombre de pacto. Lo que no saben los que te están amenazando, que tú eres una mujer y un hombre de pacto. Entonces, y mire cómo Goliat amenazaba a David. Lo amenazaba con menosprecio para que él sintiera miedo y ahí nomás sentirse derrotado. Pero ¿saben qué? Había una recompensa de parte del rey para el hombre que matara a Goliat. ¿Sabes qué? Hay una recompensa de parte de Dios si logras vencer a ese gigante que te tiene amenazado, haciéndote sentir más pequeño que él. Hay una recompensa, hermano, cuando lo destruyes. Mira, 1 Samuel 17:25. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Mire, se decían unos con otros, lo habían hecho hasta famoso al gigante. Ciertamente sube para desafiar a Israel. Y entonces el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Y David escuchó eso, hermano. Entonces hay veces que por ese temor que sentimos podemos perder grandes bendiciones de parte de Dios, hermano, porque no enfrentamos al gigante. Tú y yo tenemos grandes retos en Dios, pero tenemos que vencer a ese gigante, hermano, que impide lograr grandes cosas en Dios. Entonces, tal vez tú tienes una buena voz y no quieres cantar, hermano. ¿Y por qué? Porque tienes temor de ese gigante. Sientes miedo, sientes pánico y te estás perdiendo una gran bendición, hermano, por esa voz para que edifique a otros. Mire, Dios te dará remas a ti, hermano, y te da buenos remas, pero no les predicas por temor. Mire, y te pierdas la bendición de edificar a otros. ¿Sabe, hermano? Lo que nadie había logrado, lo logró David. Ni el líder, que era Saúl, porque tenía miedo, no quería enfrentar a ese gigante. Ni sus hermanos mayores, ni todo el pueblo, hermano, porque no quisieron enfrentar a ese gigante. Lo que no logró todo un pueblo, lo logró, mire, el rey. Lo logró David, hermano. En ese caso, en ese momento no era rey, era un muchacho. Entonces, en evangelismo, la gente tiene que vencer el miedo de hablar en público. Tienes que vencer ese gigante, hermano, para que pases a otro nivel. Mire, solo va a poder vencer, hermano, el que enfrenta a ese gigante. Mire, ¿cómo lo vas a poder vencer? Enfrentándolo. Hermano, es que yo me da temor subir un bus. Súbete y predica la palabra. Es que creo que me voy a quedar paralizado. No, Dios te va a respaldar. Amén. Entonces tienes que vencer ese gigante, hermano, de hablar en público. Mire, usted que me está escuchando, usted tiene esa esposa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque se atrevió. Si no, usted estuviera solo. Entonces, uno, hermano, a veces no logra las cosas porque no se atreve. Atrévase a hacerlo. Atrévase. A veces usted dice, tengo una palabra de Dios para esta persona. Pero no se la dice, ¿sabe por qué? Por temor. Si Dios le ha dicho, désela y Dios lo va a respaldar, hermano. Entonces, mire cómo amenazó Goliat a David. 1 Samuel, capítulo 7, verso 41. El filisteo vino y se fue acercando a David
con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, mire, lo menospreció, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Si usted leyera la K2, viera lo que dice en ese pasaje. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro? Mire cómo le que vienes contra mí con palos. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses, el 44. También dijo el filisteo a David, mire todo lo que le estaba diciendo, hermano. Ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Hermano, mire cómo le dice, hermano, vienes a mí con palos. Mire cómo miró el cayado de pastor, este gigante, lo miró como un palo. ¿Sabe? Mientras nosotros peleamos con armas espirituales, el enemigo pelea con armas carnales. Por eso dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hermano, ¿quién iba a pensar, hermano, que un hombre tan grande a los ojos humanos sería derribado por una onda? Por eso las armas de Dios son más poderosas que cualquier arma que tiene el enemigo. ¿Quién iba a pensar, hermano, que la muralla de Jericó iba a ser destruida, hermano, sonando la trompeta y dando gritos de júbilo? Hermano, son armas de Dios. Entonces, David no miraba al gigante, miraba a la recompensa si vencía el gigante. Y mire cómo Goliat maldecía a David. Le decía que se lo iban a comer los perros y las aves de los cielos. Prácticamente, mire, le estaba diciendo que no era digno, pero ni de la sepultura, hermano. Mire, y esa maldición que le estaba dando Goliat a David, que se lo comieran las aves del cielo y los perros, era una maldición que aparece en Deuteronomio capítulo 28, verso 26. Y obviamente David sabía eso y quería que David se acordara de seguro para frenarlo. Dice, y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Mire cómo ministraba este gigante a David, que era indigno delante de Dios. Pero David, hermano, no escuchó esas palabras porque él sabía que era el amado de Dios. Usted y yo, hermano, somos amados de Dios y no hay gigante que nos pueda detener. Recuerda, hermano, que no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de Dios. Dele un aplauso fuerte al Rey. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2. Mire, estamos viendo ahorita las amenazas. Mire, aquí en el primer punto, amenazaron a Jesús. Herodes lo amenazaba a Jesús, Herodes el Grande. Herodes el Grande lo amenazaba cuando Jesús era un bebé. Y Herodes Antipas amenazaba a Jesús ya cuando estaba en su ministerio. Las amenazas, hermano, mire, lo que Nabucodonosor amenazaba a los tres jóvenes, hermanos, para que se rindieran ante otros dioses. Goliat, mire, amenazaba a David con menosprecio. Amén. Y ahora, hermano, Jezabel amenaza a Elías, mire, y lo amenaza de muerte. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2. Entonces Jezabel, mire, envió un mensajero. Mire los mensajes que le mandaba ahí, se los mandó por mensajes. A Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, mire, hasta tiempo le puso, hermano. Yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Mire la amenaza que le estaba. Entonces Jezabel, hermano, mire las tinieblas, hermano, porque Jezabel representa el mundo de las tinieblas. Envió un mensajero a Elías. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Y a quién había matado Elías? Había matado 850 profetas de Jezabel, hermano. Este hombre le había arruinado el equipo que tenía Jezabel. Por eso Jezabel estaba, hermano, estaba muy, pero muy molesta y lo amenazaba. Entonces, ¿y Jezabel con quién estaba casada? Con un rey. Estaba prácticamente, hermano, el rey se casó en yugo desigual, el rey Acab. Y mire, y Elías era un hombre, hermano, era un hombre grande
Era un hombre reconocido prácticamente. Entonces quiero ver la reacción que tiene Elías ante la amenaza de Jezabel, porque ante la amenaza, bueno, uno reacciona. Y puede ser una amenaza, bueno, que le pueden hacer como un ademán de amenaza, y usted va a saber. Mire, ahí están amenazando a los muchachos. Entonces, hermano, y eso puede intimidar a la persona. Mire 1 Reyes 19:3. Y él tuvo miedo. Ahora, yo me pregunto, ¿David tendría miedo cuando Goliat lo amenazaba? Mire, y este hombre, él tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó ahí su criado. Hasta dejó botado su criado, hermano. Tanto era el miedo que este hombre tenía ante la amenaza. Muchas veces nosotros, cuando nos amenazan, hermano, que vamos a perder el empleo, que vamos a perder la casa, salimos corriendo para otro lado. No, hermano, nosotros somos, mire, nuestro Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que tenemos que aferrarnos al Señor, hermano, y confiar en su palabra. Y dice aquí, y él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, hermano. Y vino a Berseba de Judá y dejó ahí a su criado. Miren ante las amenazas, cómo este hombre está amenazando a este y cómo lo humillan, hermano. Las amenazas humillan a la persona. Entonces, Elías era un hombre, hermano, que Dios le escuchaba y que por medio de él, hermano, por medio de él, llovía. Mire, él llovía o no llovía. Y él declaró un día que no lloviera por 3 años y medio. Y así fue, hermano, Dios lo escuchaba. Mire, Elías era un hombre respetable. ¿Sabe cómo le decían a Elías? A Elías le decían, hermano, el señor Elías. Así era saludado. Cuando Elías lo encontraban en la calle, le decían, Dios me lo bendiga, señor Elías. Ahora ha venido a visitarme el señor Elías. Cuando un padre estaba con sus hijos y venía Elías, saluden al señor Elías. Pero mire, hermano, y Elías, hermano, era un hombre indiscutible, hermano, era un hombre de Dios. Hermano, un hombre que resucitaba muertos. Y ahora una amenaza del enemigo lo pone a temblar de miedo. Entonces, porque ese es el objetivo de la amenaza, hermano. Mire, avergonzar a la persona, ponerle miedo, hermano. Mire, a veces Dios nos da grandes victorias, porque este hombre, hermano, tuvo grandes victorias. Pero cuando nos enfrentamos a las amenazas, hermano, no le creemos a Dios. A veces le creemos más a las amenazas que lo que Dios nos ha dicho. Porque este hombre cayó en eso, hermano, desde que Jezabel le mandó un mensaje amenazador. Dice la palabra, hermano, que Dios lo alimentaba a Elías, pero él se volvía a dormir, hermano. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Se llama depresión. Mire, un hombre de Dios, hermano, un hombre que hacía descender fuego del cielo. Un hombre que hacía, hermano, que lloviera y que no lloviera, hermano. Ahora está deprimido. Era un hombre tan exitoso, hermano, pero estaba pasando un momento difícil en su vida por la amenaza que Jezabel le había hecho. Dice que Elías, hermano, se encuevó. Se encuevó. Prácticamente dijo, no, ya mi vida no tiene solución, esa mujer me va a matar. Hermano, cuántas cosas, hermano. El hombre ya ni quería seguir fluyendo, hermano, en su don. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, cuando alguien, hermano, nos dice, hermano, que hacemos en tal lugar, es porque ese lugar, hermano, no es para nosotros, de los cuales tenemos que salir de ahí. Cuando alguien nos dice, ¿qué haces tú en ese lugar? Es porque ese lugar no es para nosotros, de los cuales tenemos que salir de ahí. No sé en qué situación desagradable estás tú en tu vida. Hermano, te digo de parte de Dios que salgas de esa situación en que estás metido. Hermano, ejemplo, como si alguien está en vicios, el Señor le dice, ¿qué haces ahí? Si yo hubiera visto a Noemí en Moab, yo le hubiera dicho, ¿qué hace ahí, hermana Noemí? Váyase para Belén. Si yo hubiera visto al hijo pródigo
alimentando cerdos, yo le hubiera dicho, ¿qué hace usted ahí? Si en la casa de su padre hay pan de sobra. Si yo hubiera visto a David en el terrado viendo a Betsabé, yo le hubiera visto, rey, no es correcto que usted esté viendo a la mujer de su prójimo. Mejor vaya a la batalla. Si yo hubiera visto a Pedro con las malas compañías, hermano, yo le hubiera dicho que se arrepintiera y que buscara el camino de Dios. Porque, hermano, porque hay momentos que hay lugares que nosotros no tenemos que estar allí, hermano. Y por eso Dios le decía a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Hermano, por eso hay lugares donde los cristianos no podemos estar. Mire, no podemos estar en derrota. Entonces, la derrota, hermano, no es para los hijos de Dios. Mire, puede llegar, pero no es para que nosotros nos quedemos ahí. Como dice el dicho, no hay que llorar sobre la leche derramada, dice el dicho, ¿va? Entonces, si caímos en un momento de derrota, tenemos que levantarnos, hermano. Por eso Jesús le decía a los paralíticos, levántate y camina. Siempre le decía a los paralíticos, levántate y camina. Entonces, si te has quedado estancado en este camino, levántate y camina y sigue caminando. Y te digo de parte de Dios, hermano, que te falta a ti mucho camino que recorrer, hermano. Entonces, no debes de pararte ante ninguna amenaza. Entonces, lo que Jezabel quería, hermano, que Elías, por medio de sus amenazas, hermano, se detuviera su ministerio. Mire, todos los predicadores y hombres de Dios, hermano, en la vida tuvieron adversidades, pero ellos siempre siguieron adelante. Por eso yo te digo, hermano, que tenemos que seguir adelante. Y mire qué tenemos que hacer, hermano, ante las amenazas del enemigo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11. Cuando lo tenga, diga amén. Entonces, él dijo, aquí está hablando el Señor, le dice, sal y ponte en el monte delante del Señor. Mire, hermano, sal y ponte en el monte delante del Señor. Por eso le decían, sal de ahí, Elías, sal de la situación en que estás y ponte delante del Señor. Mire, pero le dice, ponte en el monte. En el monte es un lugar donde tenemos que irnos a rendir delante del Señor. Amén. Entonces, no sé qué tipo de amenazas tenemos en nuestra vida. Lo que Dios quiere, hermano, es que nos pongamos delante de Él. Entonces, cuando vamos al monte de Dios, hermano, recobramos las fuerzas en Él. Entonces, Elías venía, mire, de una gran victoria. Hermano, había destruido a 850 profetas de Baal. Mire, lo que le había hecho al enemigo, hermano, era algo espantoso para el enemigo. Prácticamente Jezabel se sentía derrotada, hermano. Por eso a él le vino un espíritu de contragolpe. Eso ya lo predicamos, hermano. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos a una actividad evangelística y hemos tenido la victoria, tenemos que reprender, hermano, todo espíritu de contragolpe y todo espíritu de contraataque, hermano, que nos quiera a nosotros dañar. Por eso tenemos que limpiarnos de toda contaminación, hermano. Mire, las amenazas. Las amenazas son, hermano, para que tú no cumplas el propósito de Dios en tu vida. Las amenazas, hermano, lo que quieren es, así como Nabucodonosor, por medio de amenazas, quería, hermano, que los tres jóvenes se rindieran a otros dioses. Mire, Goliat, por medio de sus amenazas, hermano, menospreciaba a David. Y Jezabel, hermano, amenazaba a Elías, un hombre de Dios, un hombre, hermano, reconocido, hermano, lo amenazaba de muerte, hermano, para que él se deprimiera, hermano, y que ya no siguiera con su ministerio. Ahora, hermano, Esther capítulo 3, verso 13. Aquí, Amán amenaza. Amenaza, ¿sabe por qué? Por el ego, por egoísmo. Esther capítulo 3, verso 13. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey. Mire, y se enviaron cartas por medio de los correos. La misma estrategia que utilizó Jezabel para mandarle el mensaje, hermano, a Elías. Dice que le mandó un mensaje. Aquí también, mire, están mandando un mensaje. Entonces, para un mensaje amenazador, ¿para qué? Para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Mire, para destruir, mira la amenaza, matar y exterminar a todos los judíos. Jóvenes, aquí,
jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un solo día. Hermano, hasta fecha le pusieron. A Elías también le dijeron, hermano, a esta misma hora. También, hermano, el enemigo cuando los amenaza hasta la fecha pone, hermanos, para que nos pongamos inquietos y nos sintamos angustiados. El 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posiciones dadas al saqueo. Mire qué amenaza. Mire, el rey, hermano, yo creo que él es el rey Asuero, si no me equivoco, da toda la autoridad a un hombre llamado Amán. Mire, era una autoridad absoluta que le había dado prácticamente, autoridad de todos los príncipes y de todos los siervos que estaban a la puerta del rey. Mire, y todos los siervos que estaban a la puerta del rey se postraban, excepto Mardoqueo. Mardoqueo sabía, hermano, ¿saben por qué Mardoqueo no se postraba ante Naamán? Porque él sabía que el único que merece adoración, hermano, y que en cual él se podía postrar era solo a Dios. Por eso el ángel le dijo a Juan, hermano, que no se postrara ante él, que adorara a Dios, porque Juan, hermano, en Apocalipsis se quería postrar ante el ángel y el ángel dijo que no. También Cornelio, el centurión, se postró ante Pedro, pero Pedro le dijo que se levantara y que no hiciera eso, porque él era un hombre mortal. Entonces el rey Asuero, hermano, engrandeció a este hombre llamado Amán, mire, dándole autoridad y poder. Desde ahí este hombre se llenó de soberbia, la cual le sirvió de destrucción. Por eso dice la palabra que antes de la caída está la altivez de espíritu. Como Mardoqueo, miren, no estimulaba su soberbia de Amán, este convenció al rey Asuero para amenazar al pueblo de Dios por completo. Mire, ¿y sabe qué significa Amán? Significa estimado. Y estimado es sinónimo de popular. Mire cómo era Amán antes de que le dieran poder. Era un hombre popular, era un hombre, hermano, que saludaba a todos. Hola, Dios te bendiga. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, adiós tío, adiós primo, adiós pastor. Hermano que saludaba a todos, pero solo le dieron, hermano, un puesto. Y se volvió soberbio. Y aparte de soberbio, se volvió malvado. Quiso exterminar todo un pueblo, hermano. Entonces, hermano, cuando a ti te den un puesto, hermano, bien sea en lo secular o bien sea en la iglesia, sigue siendo humilde. Mire, tenemos que decir, si eres popular, síguelo siendo, hermano. Mire. Entonces, mire lo que significa Amán, hermano. Un hombre popular, pero se llenó de soberbia. Pero ¿saben qué? Él no logró el objetivo que él tenía, porque se levantó la reina Esther en ayuno por 3 días, hermano, y el edicto fue revocado. Hermano, mire, yo conozco un caso de un amigo que me contó. Hermano Joel, fíjate que estoy preocupado. Dime, porque mi jefe me tiene amenazado que me va a despedir y me dijo que mi cheque estaba listo para el viernes. Oiga bien, hermano, y este amigo mío era un hombre cristiano y él oraba al Señor. Y cuando ya, mire, él dijo, ahora es día jueves, solo me queda un día de trabajar porque el jefe lo había amenazado que se iba el siguiente día, que era el viernes. ¿Y sabe qué pasó? Ese jueves despidieron al jefe. Entonces yo le dije, el edicto, hermano, mire, fue revocado porque tú le creíste a Dios, no le creíste a las amenazas de tu jefe. Yo sé que a alguien le está dando el Señor, hermano, y ante la amenaza que te está haciendo, ríndete al Señor y bendícelo, hermano. Entonces, por eso, hermano, mire, este hombre hasta me contaba con júbilo y me dice, hermano Joel, sigo trabajando. Y quien se fue el amenazador. Entonces, mire lo que produjo la amenaza de parte de Amán, hermano. Mire, produjo llanto, lamentación, tristeza, angustia, hermano. Dice que algunos se vistieron de silicio y ceniza, así se acostaban, hermano. Y eso se llama derrota. Algo otro, dice la Biblia, hermano, ahí en el mismo capítulo, que se pusieron en ayuno, que fue lo mejor que uno tiene que hacer, hermano, cuando está siendo amenazado. Entonces, las amenazas de muerte por parte del enemigo, en algunas personas, ¿saben qué produce? Producen llanto. Mire, otros producen tristeza. Las amenazas producen angustia. Ay, hermano, que fíjese que fulano de tal me amenazó. Oremos al Señor, hermano. Busquemos lo espiritual.
En otras personas, hermano, cuando están amenazadas por eso, hermano, buscan a la oración, a fortalecerse, se ponen en ayuno. Mejor ante cualquier amenaza es el ayuno y la intercesión, como lo hizo la reina Esther, hermano, con el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba amenazado de muerte, el apóstol Pedro? Al apóstol Pedro, hermano, estaba en la cárcel. Y dice la Biblia que él dormía tranquilo. Él dormía tranquilo, hermano, porque él sabía que Dios, hermano, lo iba a librar de la muerte. Dice que un ángel llegó y le abrió todas las puertas de la cárcel. Y también había un pueblo que estaba intercediendo por él. Por eso, mire, él dormía tranquilo, hermano. Porque la hora solo nuestro Señor sabe, porque estamos escritos en un libro, cuándo nos vamos a ir de esta tierra. Por eso David decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces, hermanos, en esta vida siempre van a haber amenazas. Y las amenazas son por parte del enemigo. Pero tenemos que tener paz y confiar en el Señor. Hermano, entonces es bien importante, hermano, que usted se aferre al Señor. Se aferra al Señor. Ante la amenaza tenemos, hermano, que buscarlo a Él en ayuno, en oración. Hermano, pero a veces nos amenazan, pero también nosotros amenazamos. Y las cosas no son así, hermanos. Mire, ya para terminar, Primera de Pedro 2:23. Mire cómo se comportaba nuestro Señor Jesucristo ante las amenazas. Porque Él es nuestro ejemplo. Y quien cuando le ultrajaban, mire, no respondía. ¿Cómo nos ponemos nosotros cuando nos dicen algo, hermano? Palabra el jefe y palabra nosotros. Palabra el líder y palabra el otro. No, hermano. Y no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba. Mire lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, hermano. Sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Por eso lo que estaba haciendo el compañero que me contó a mí, que las prestaciones estaban listas para el viernes y el jefe se fue el jueves, hermano, porque él no respondía ante su amenaza. ¿Y saben lo que él hacía? Se encomendaba a Dios. Esa es una fórmula perfecta que usted y yo, hermano, tenemos que hacer ante las amenazas. Pero a veces, hermano, nos amenazan y nos ponemos con miedo, como estaba el rey Saúl y su pueblo. Hermano, entonces, ante las amenazas tenemos que estar, mire, tranquilos y buscando del Señor. Y ya, hermano, quiero ver el resumen de este tema, las amenazas. Hermano, porque todos en algún momento hemos sido amenazados. Entonces, los que hemos sido amenazados, hermano, mire, ¿saben por qué? Quiere el enemigo amenazarlos para que no cumplamos el propósito. Hay mucha gente que dejó de evangelizar. ¿Saben por qué, hermano? Porque no pudo con las amenazas. Mire, este Herodes era Herodes Antipas, hermano. Mire, Herodes el Grande quiso matar a Jesús, mire, cuando estaba niño, cuando era un bebé. Y ahora Herodes Antipas, mire, lo quería matar cuando andaba ejerciendo su ministerio. Nabucodonosor, hermano, amenazaba, mire, a los 3 jóvenes para que se rindieran a otros dioses. Mire, y los amenazaba el rey, no los amenazaba cualquiera, el rey los amenazaba. Cualquier persona dice, me lo está diciendo el rey, por eso voy a hacer caso, hermano. Este era un rey babilónico, mire, pero estos hombres, hermano, no quisieron rendirse, mire, a los dioses ajenos, hermano, para honrar al Dios de dioses y Señor de señores. Hermano, las amenazas que Goliat le hacía a David eran de menosprecio. Viene a mí con palos, le dice. Pero David le dice, vengo en el nombre de Jesús. También, hermano, mire, las amenazas que hacía Jezabel a Elías. Y es que Elías no era cualquier hombre, hermano. Mire, Elías, hermano, hasta está postulado, ya me dio el tiempo, para cuando los 2 testigos, hermano. Elías era un hombre que le decían el Señor Elías. Descendía fuego del cielo, hermano. Un hombre que mató a 850 profetas. Y una amenaza, mire, por parte de las tinieblas, porque los que amenazan, todos son por parte de las tinieblas. Amán, hermano, por alimentar su ego, hermano, porque no lo saludaba
Mardoqueo, mire, amenazó con matar a todo un pueblo. Y la horca que tenía, hermano, para Mardoqueo, mire, le sirvió a él para ser muerto. Y mire, hermano, una prácticamente curiosidad, entre comillas, prácticamente. Mire, Herodes, enemigo del pueblo de Dios, mire, amenazaba también. Nabucodonosor, hermano, rey babilónico, donde estaban cautivos, también enemigo del pueblo de Dios. Goliat, mire, enemigo del pueblo. Jezabel y Amán. Entonces, el que amenaza son nuestros enemigos. Mientras que el Señor nos da palabras de advertencia, hermano. Para cuando el Señor te diga, no hagas tal cosa, hermano, es porque se está advirtiendo para que no vayamos a hacer algo que nos va a causar daño. Dios te bendiga. Amén y amén. Y quiero en esta noche orar, hermano, para ser despedidos. Ahí incline su rostro. Gracias por escuchar, hermano, la palabra del Señor. Y yo sé que muchos han sido amenazados, hermano. Pero ¿sabes qué? Busquemos más del Señor y fortalezcámonos en Él. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por haber predicado tu palabra. Mira cada hermano que hoy, Señor, fue edificado, Señor, por medio de tu palabra. Padre Santo, si hemos sido amenazados en nuestra vida, Señor, Padre Santo, vamos a renunciar, Señor, a todas esas amenazas, Señor, porque el amenazante lo que quiere es que nosotros desistamos de predicar tu palabra. Lo que Él quiere es que nosotros no cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Padre Santo, mira, Señor, las amenazas, Señor, que vienen del mundo, Señor, así como el rey Nabucodonosor amenazaba a aquellos 3 jóvenes que estaban en Babilonia, Señor, en el nombre de Cristo, pero ellos le creyeron más al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos sabían que nuestro Señor los iba a respaldar y no les pasó nada, nada más se quemaron sus amarras, dice la Biblia. Padre Santo, en el nombre de Cristo, nosotros no vamos a postrar a ningún ídolo, sino que ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jehová de los ejércitos. Mire, había un gigante que se llamaba Goliat. Este Goliat, cuando salía, amenazaba a todo un pueblo, amenazaba al rey Saúl, amenazaba a todos sus valientes, amenazaba a todo un pueblo, lo tenía intimidado. Pero salió un joven que sí le creía a Dios y fue el que mató al gigante. Hay cosas, hermano, en esta vida que nadie se ha atrevido, pero tú, como le crees a Dios, te vas a atrever y vas a lograr grandes cosas en Dios. Por eso no sé cuál sea tu gigante que tienes que vencer. Ponte en la brecha y lo vas a vencer en el nombre poderoso de Cristo. Porque nuestras armas de esta milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y Goliat era una fortaleza que es gigantesca, que el pueblo de Dios miraba difícil de derrotar. Pero hubo un muchacho que le creyó a Dios y ese gigante fue derrotado. Y el Señor, por eso, hermano, este hombre, este joven David, hermano, fue premiado para cuando venció a ese Goliat. ¿Sabes qué? Dios recompensa a todos aquellos que le creemos en Él para derrotar gigantes. No te detengas, tenemos que seguir adelante ante cualquier adversidad, ante cualquier amenaza. Mire, Jezabel amenazaba de muerte. A veces hay amenazas de muerte. Si te han amenazado de muerte, renunciamos en el nombre de Cristo. Y este hombre, Elías, hermano, lo que hizo fue encuevarse, fue estar prácticamente en depresión, que venimos renunciando a eso, reprendiendo todo espíritu de depresión que no tiene arte ni suerte en nuestras casas. Lo que el Señor quiere es que nos pongamos delante de Él. Ante toda amenaza nos ponemos delante de Él, porque tú eres un Dios justo, un Dios verdadero, y te vamos a creer a ti en el nombre de Cristo Jesús. Oh Padre Santo, también Amán, un enemigo del pueblo de Dios, que este hombre quería destruir a todos los judíos que vivían ahí en Susa. Pero hubo una mujer que se levantó y le creyó al Señor. Y hubo un hombre como Mardoqueo que también le creyó al Señor. Y Esther expuso su vida para que el rey extendiera su cetro de misericordia. Hoy el Señor viene extendiendo el cetro de misericordia en el nombre poderoso de Jesús, para que toda amenaza que te han hecho sea
revocada en el nombre poderoso de Cristo. No sé si estás amenazada a morir de cáncer. Eso va a ser revocado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda enfermedad que estás sufriendo de COVID o algo va a ser revocado, pero tienes que creerlo en tu vida que va a ser revocado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Cualquier edicto del enemigo, hermano, que se ha levantado contra ti, venimos reprendiéndolo y va a ser revocado en el nombre poderoso de Cristo, porque tú eres para que seas feliz, no para que vivas oprimido para el enemigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Espero que esta prédica sea para edificación de tu vida. Y recuerda, evangelismo cada 8 días. Dios te bendiga y te guarde. Bendiciones.